Amo de viajero, bienvenido a un nuevo video. Nos encontramos hoy en la maravillosa ciudad de Barcelona. Estamos aquí en el Port Vell, donde parte la Rambla, y aquí tenemos toda la zona marítima, el hotel famoso por ahí. Tenemos una tarde nada más para disfrutar de la ciudad. Vamos a intentar recorrer lo más que podamos. Estamos en Lloret, en la estación, esperando el bus para el centro de la ciudad. Después de hora y media más o menos hemos llegado ya a Barcelona Norte, que es donde te deja el bus. Vamos a ir al Arc de Triunfo para coger el metro y buscar el hostal que está en la Rambla. La estación está por ahí y nosotros vamos a buscar el metro por allá. Realmente el Arc de Triunfo está por ahí, es toda la misma zona aquí, y vamos a coger el metro nosotros aquí. Ya que estamos al lado, me he venido a ver el Arc de Triunfo porque no sé si tendremos tiempo de volver aquí. Hoy solo tenemos una tarde aquí en Barcelona, es bastante corto y la ciudad es muy grande, hay muchas zonas y muchas cosas que ver. Justo ahí lo vemos, creo que hay una entrada del metro ahí a la derecha, si la vemos, y el Arc de Triunfo está justo ahí. Muy bonita zona, aquí lo vemos, guapísimo. Estamos llegando ya, por lo visto el hostal está justo ahí en esa calle. Aquí lo tenemos, One Thumb Ramblas. Ya me han dado mi cama aquí, cama abajo, y esto aquí es la habitación. Hay una terraza, los baños por aquí, la terracita. Tenemos aquí el baño, dos lavabos, la duchita y el retrete. Está bastante limpio. Ya hemos hecho el check-in en el hotel, ya salimos. Vamos a empezar nuestro tour aquí en la ciudad de Barcelona. Va a ser express porque tenemos una tarde nada más. Mañana ya nos vamos hacia Tarragona, así que let's go. Aquí es como el barrio del hostal, es tranquilo, pero es cerca de la Rambla. Vamos a ir hacia allá, que está justo allá atrás, creo. Eso sí, voy a tener que buscar es algo para comer porque no he comido absolutamente nada hoy. Estoy que me muero de hambre. Aquí estamos ya en la rotonda que está cerca de lo que es el puerto de Barcelona, justo ahí. Y vemos el teleférico del Montjuïc que está justo ahí atrás. El edificio de la aduana, muy bonito. Y ahí está la placita que marca el principio de la famosa Rambla. Aquí mismo es donde empieza la Rambla, justo frente al mar. Muy bonito la verdad. Y nosotros vamos a ir a ver ahí que hay un centro comercial en el puerto deportivo que es muy cool, como un mercadito de artesanías. Y aquí realmente eso es el monumento en honor a Cristóbal Colón. Llegamos a la zona de Port Vell, que es el puertito deportivo. Por aquí vemos que hacen todo tipo de excursiones. Y nosotros vamos a ir hacia allá, al centro comercial, pasar el puentito que está ahí, que está muy guapa la zona. Llegamos al centro comercial y ahí la gente se suele hacer la foto famosa que te ves dentro del espejo. Ahí vemos como abren el puente y pasan los barquitos justo ahí. Estamos ingresando aquí en que es el principio de la Rambla. Vamos a recorrerla subiendo hacia la plaza de Cataluña. Tenemos la avenida marítima por ahí y vamos por allá. La Rambla de Barcelona es uno de los sitios más turísticos, más visitados, más famoso, diría que en el mundo entero. ¿Quién no ha venido en Barcelona y darse un paseíto en esa famosa Rambla? Es imperdible. Estamos aquí, vamos a ir caminando. Y después por la zona de la derecha, por ahí está el centro histórico. Vemos que la están reformando poco a poco por aquí. Por esa zona ya empieza el casco histórico, pero nosotros vamos a caminar, que allí está un mercado muy famoso también, hacia la Plaza Cataluña y luego ir bajando hacia el casco histórico. Aquí en el medio de la Rambla, a la derecha, hay una plaza muy bonita, vamos a ir a verla. Hay bastante gente y es muy bonita. Estamos aquí en la Plaza Real de Barcelona. Recuerden, cuando fuimos a Bilbao había una plaza que había dicho es muy parecida a la de Barcelona, pues me referiría a esa plaza mismo. Hay una fuente muy cool. Ahora por allá regresamos a la Rambla. Por esa zona hay bastante restaurante para tomar algo, comer, pero eso sí, es carísimo. Comercios por aquí. Esta calle es bastante típica. Y aquí está el famosísimo mercado
La Boquería. Vamos a ir a verlo. No sé por qué, pues por lo visto está cerrado. Es muy raro. Primera vez que vengo en Barcelona y me encuentro el mercado cerrado. No sé por qué, porque se supone que abre todo el día hasta las 8. Es muy extraño, no sé cuál es la razón. Intentaré averiguarlo. Unos bares alrededor por aquí, pero el mercado en sí cerrado. Seguimos aquí en la Rambla, casi llegando a la Plaza de Cataluña, que está ahí al final. Hay una cantidad de gente por esa parte increíble. Estamos en el final de la Rambla, tenemos toda la Rambla detrás mío. Y aquí llegando a la Plaza de Cataluña, en una parte está en obra también. Muchísima gente por aquí. Aparte de aquí tienen bastantes restaurantes. Aquí está la plaza. Hay una fuente al final. Placita aquí llena de palomas. Hay que andar con cuidado aquí, con las palomas. Se te cagan encima. Estamos aquí en el corazón de Barcelona, la Plaza de Cataluña, en el mismísimo centro de la ciudad, disfrutando de ese maravilloso día de verano. Hace bastante calor, está precioso. Vemos la fuente desde cerca, las dos fuentes. Paseo de García. Esta zona es también muy concurrida. Estamos aquí en la avenida principal, la Rambla está ahí. Vamos a ir caminando hacia allá, hacia la playa de la Barceloneta. Aquí la zona del puerto, aquí están los yates que se ven que son súper de lujo. Ahí tenemos ese paseo, vamos a ir a caminar hacia la playa que está al final. Aquí hay como un mercadito. Hay como una especie de feria, está muy chulo con cervecitas, empanadas, venden un poco de todo. Por fin llegamos a la playa, está pesada de gente, está la tarde muy rica. La verdad que no llevo el bañador, pero tengo unas ganas de darme un bañito aquí, espectacular. Estamos aquí al final de la playa, hemos caminado todo el paseo y aquí está la zona con el puerto, ahí donde normalmente es como una zona de ocio nocturno. Y aquí hay algunas discotecas, de lo que recuerdo de hace muchos años que ya había venido por aquí. Hay muchísima gente, el día está espectacular, la playa está full. Llegamos aquí a otro puertito marítimo que está al otro lado de la playa de la Barceloneta y hay todo un paseo ahí. Y si recuerdo bien, antes ahí en todo eso eran locales de ocio, pero está como medio reformado, ¿eh? Buena zona por aquí también, con un paseo bastante grande, el puertito a la derecha y restaurantes y un poco de todo aquí. Ahora estamos caminando desde la playa hacia la Sagrada Familia. Ahí al final la vemos. Y vemos una plaza de toros y la Sagrada Familia está ahí al final, no se ve, pero vamos a ir hacia allá. Al fin llegamos a la famosísima Sagrada Familia, la tengo aquí atrás. Ha valido la pena la caminata, vamos a acercarnos un poquito. Aquí está la plaza principal, delante de la entrada hay muchísima gente. La Sagrada Familia lleva en reformas muchísimos años, hace no sé cuántos años que vine la primera vez y todavía está en reforma, pero la verdad que está quedando muy pero muy bonita, ¿eh? Y aquí frente hay un laguito, está muy cool. Seguimos de paseo aquí, tarde espectacular en Barcelona, son las 8 y claro, aquí hay sol hasta las 9:30 más o menos y es muy precioso. Estamos en el Paseo de García, muchísima gente, ahí tenemos una arquitectura muy bonita. Vamos a ir a verlo ahora, usando la avenida y vemos pedazos de casa de Gaudí. Es un lunes por la tarde aquí en Barcelona. Estamos aquí cerca de la Plaza Cataluña, hasta aquí atrás. Vamos a ir a caminar hacia el centro histórico, dar una vueltita por aquí, que está muy bonito. Bastante ambiente. Hoy aquí en Cataluña es día festivo porque aquí celebran la Pentecostés, que es como un día, por ejemplo, en Bélgica, en Francia lo tenemos ese día festivo. Aquí en España solo en Cataluña, por ejemplo en Tenerife no es festivo. Llegamos a la plaza de la Catedral de Barcelona, la vemos aquí.
Es el pleno casco histórico de la ciudad. Es también un sitio bastante precioso aquí, la placita con la catedral atrás. Siempre hay música y ambiente. Vamos a verlo. Vemos aquí la catedral enterita. Bastante ambiente callejero. Hay una cantante ahí en la calle. Otra placita por aquí. Aquí hay un sitio donde se toma el aperitivo, el spritz. Hostelería típica aquí. Aquí hay un callejón muy típico, súper tranquilo ahí en el medio de la ciudad. Y aquí la muralla romana con un parquecito ahí. La placita bastante cool con unas terrazas, gente tomándose algo. Está muy guay el sitio.